llegan al corazón. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, conciudadanas, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estamos acá acompañándoles a nombre del gran equipo que encabeza en la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César González y en la conducción Daniel Lara, quien les habla, Neomar Hernández. De igual modo saludamos a quienes ya nos sintonizan a través de www.rcr.tv porque estamos en la radio que se ve. También pueden vernos a través de Periscope, nuestra cuenta en Periscope, @RCR750, @RCR750. En diferido nos sintonizan en el canal de YouTube de la estación y en el portal lacavilla.com. Dicho esto, le informo a la audiencia que el día de hoy y el día de mañana Daniel no va a estar con nosotros en el programa porque estamos resolviendo un aspecto técnico que tiene que ver con su comunicación para que, ustedes puedan escuchar bien a Daniel cuando esté con nosotros. Daniel probablemente va a estar de vuelta en el programa el día lunes, cuando hayamos solventado tal inconveniente técnico. Y dicha esta aclaratoria, vamos con el tema que es noticia en este momento y yo quiero extenderme en este comentario que probablemente se va a llevar todo el primer corte. Fíjense, a esta hora es noticia por lo que se conoció esta mañana y que está titulado así en el portal de NTN 24. Constituyente aprobó decreto que deroga el régimen de ilícitos cambiarios. Y leo el sumario de la información. La plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente aprobó este jueves el decreto derogatorio del régimen de ilícitos cambiarios que presentó el Gobierno Nacional y que busca, entre comillas, facilitar el cambio de divisas. Diosdado Cabello, presidente de la Constituyente, explicó que todos los dólares que recibe el Estado serán para la inversión social y que se espera que las empresas o particulares que traigan divisas al país, abro comillas, sean para trabajar dinero limpio, porque no estamos interesados en dinero que no tenga procedencia legítima. Imagínese usted el vocero. Bueno, aquí se extiende esto y hay una aclaratoria. Precisó, por acá dice la información de NTN 24, que a partir del 20 de agosto el país queda facultado para dirigirse a las casas de cambio y hacer cualquier operación de forma transparente, legal y segura. Esto todavía es muy prematuro, ¿no? Pero aquí ya hay un asomo de algo. A ver, cuando se dice que se deroga la ley de ilícitos cambiarios, mucha gente podría pensar, incluso quien les habla, que lo que se está hablando es de que se finaliza, se acaba el control de cambios que está instaurado en Venezuela, el último, este que estamos viviendo todavía hasta nuestros días, hasta hoy al menos, desde el año 2003, cuando Chávez lo hizo entrar en vigencia. Cuando uno piensa en que se acaba el control cambiario, por supuesto, uno piensa en que se acabaría la asignación de dólares a tasas preferenciales. Aquí hubo CADIVI, CIMADI, DICOM, CIMAT y etcétera, etcétera. Aquí una cantidad de mecanismos, por cierto, non santos, por cierto, discrecionales, por cierto, que generaron mucha corrupción, que permitieron a la gente en un determinado periodo de tiempo, a unas personas más que a otras, adquirir cierta cantidad de dólares a precios que no eran los precios de mercado,
que no eran o no guardaban correspondencia con lo que realmente valía el dólar en un mercado libre, ¿no? Que era ese mercado que surgió digamos, a la vera de un mercado controlado que administraba el Estado venezolano, donde se asignaban dólares, reitero, a tasas preferenciales. Esto es lo que uno podría pensar de primera mano, ¿no? Ahora, aquí hay un aspecto legal de por medio. Y es un aspecto que, por cierto, entiendo que ya ha denunciado José Guerra el día de hoy. Claro, uno puede entonces empezar a preguntarse por qué esperar tanto, pero bueno, es lo que está ocurriendo. El día de hoy la constituyente, reitero, ha dicho que van ellos, por decisión de la constituyente, a derogar la ley de ilícitos cambiarios. No sabemos cómo va a ser sustituido esto en el marco normativo del país, pero lo que dice José Guerra es que de entrada, y esto es lo que pensaba yo cuando leí esta información, ¿quién es la constituyente para derogar o para poner en vigencia nuevas leyes que rijan el curso de alguno de los ámbitos de la República? Si el órgano que aquí se eligió para que tuviese esas competencias es la Asamblea Nacional, la AN, muy malgastada, muy venida a menos en los últimos tiempos, pero electa por la voluntad popular al fin y al cabo. Y quién es, de acuerdo a lo que prevé la Constitución, esa Constitución buena o mala que tenemos desde el año 99, quién tiene esta competencia. Que por cierto, esto también es una media verdad, porque la política económica del país la dicta es el Poder Ejecutivo, de alguna manera la dirige el Poder Ejecutivo, pero es la Asamblea Nacional quien debe, tomando aviso o tomando nota de esa dirección que le dé el Ejecutivo, moderarla, podarla, hacerla potable, discutirla. Eso es lo que le corresponde a la AN, no a la ANC. Entonces aquí está un acto de imposición. Podemos hablar de un acto de imposición, un acto de fuerza, uno más, por cierto, de la Asamblea Nacional Constituyente, que hasta elecciones a distintos cargos de elección popular, valga la redundancia, ha llamado, porque lo ha hecho la Asamblea Nacional Constituyente, escudada, por cierto, en un compinchismo con el CNE, pero así ha sido. De otro aspecto, uno como persona consecuente con lo que ha pensado, uno no puede venir a decir que está mal que deroguen el control de cambio, si es que esto es lo que va a pasar. Reitero, todavía esto es muy prematuro. Aquí nosotros no conocemos las entrañas del monstruo todavía. O sea, nosotros estamos viendo un anuncio cuyas consecuencias todavía no son claras. O sea, aquí no se ha dicho que van a liberar el mercado cambiario, ni cómo lo van a hacer. Lo único que se asoma, por cierto, que no lo había comentado, es que en este tránsito del control a esta supuesta apertura, a esta derogación de la ley de ilícitos cambiarios, quienes van a asignar dólares o a vender los dólares al público son las casas de cambio. Y estas casas de cambio son autorizadas por el gobierno nacional. Es decir, todavía hay un mecanismo en el que intermedia el gobierno con el tema de los dólares. De entrada al menos. Aquí no estamos hablando de una economía libre. Pero quienes creemos en la economía libre, no podemos decir que esto está mal. O sea, yo si aquí se pone fin al control de cambio, yo seré el primero que diga, bueno, eso está bien. Eso es lo que yo creo que debe hacerse en el plano económico. Pero aquí vamos a el problema en su contexto. ¿Cómo se dan las economías libres en el siglo XXI, bueno, y en el XX también, en medio de regímenes socialistas? Después de esa invención que fue el famoso lema chino de un país y dos sistemas, o algo por el estilo. Esa invención china, que por cierto tiene sus repercusiones, aunque no lo digan, también, por ejemplo, en una cosa como es Rusia actualmente. Bueno, lo que sucede, mis estimados amigos, es que generalmente en estos países que han intentado la vía socialista de desarrollo, la del socialismo real, es decir, la del comunismo, ninguno de ellos ha logrado, por vía de la sustentación económica, lograr tal desarrollo. O sea, estos proyectos generalmente al cabo de décadas, algunos más tiempo, otros menos tiempo, terminan colapsando en el ámbito económico. Porque la reserva de dólares de la que ellos son poseedores llega a un punto que, como todo en la vida, como todo recurso que no es renovable y que es finito, todo se acaba. Cuando esto se acaba, estos países empiezan a crujir en sus economías, no necesariamente en su ámbito político. Muchos de estos países pueden tener hiperinflaciones, pueden tener niveles de escasez muy grandes, pero sus gobiernos siguen plantados en el poder, porque el poder no se sustenta o no se legitima a partir de que la gente esté bien o mal
Y esto es lo que se vincula en cuanto a la gente con la economía. Si usted está bien, si usted come los 3 veces al día, si usted siente que los bienes y servicios que están al alcance de su mano son satisfactorios, esto es lo que se vincula con cómo usted vincula esto con aprobar o improbar la gestión de un gobernante. Bueno, en los regímenes autoritarios y en los totalitarios más aún, uno no tiene esta vinculación. Un tipo gobierna y gobierna porque sí, pues está ahí impuesto en el poder. Bueno, pero ¿qué sucede? Que generalmente estos regímenes, ocurrió en China más acertadamente, han sostenido un gobierno autocrático, un gobierno a veces que es una dictadura de partido, aunque ahora tiene en China unos visos más personalistas, y que en la economía se dice que tienden al capitalismo, porque tienden a favorecer la libre inversión, tienden a favorecer los no controles cambiarios, tienden a favorecer la eliminación o supresión de aranceles de las mercancías que llegan desde el exterior. Es decir, tienden a parecerse una economía libre, moderna, de cualquier país del mundo. En Rusia, que yo creo que se parece un poco más al caso venezolano, a lo que puede venir aquí en esta supuesta transición económica, ¿qué ocurrió? Bueno, que un modelo de 70 años se vino al piso en la Unión Soviética, y tuvimos allí un interregno del señor Boris Yeltsin a principios de los 90, y Rusia terminó convirtiéndose en un país donde hasta hablar de capitalismo es medio grosero, porque lo que ocurre en Rusia se parece más a lo que mencionaba mucha gente en la literatura antes sobre el régimen político venezolano, que se hablaba de capitalismo de Estado, y que en realidad lo que conlleva es un régimen donde los entornos de poder o el entorno que genera el poder político es el que termina configurando las inversiones en ese país. Es decir, los amigos de Putin son los que manejan la economía más o menos libre que hay en ese país. Si usted no está en las roscas de poder y esto sigue manteniendo enormes cotas de corrupción, usted difícilmente va a poder, de alguna manera, insertarse dentro de esa economía. Y ojo, no estoy despreciando el papel que tiene ni la economía rusa ni la China, ni la que tiene China en el mundo, mucho menos la China, ¿no? Que es tan importante y tan grande. Pero es el capitalismo de Estado, es el capitalismo corrupto el que termina imponiéndose en esos casos. Y yo lo de capitalismo lo meto hasta entre comillas, porque no se puede hablar de economías libres donde el poder sigue configurando roscas para ver quién puede disfrutar de esa economía libre y quién no. Y donde la gente, o la mayoría de la población, está apartada de tal disfrute. Entonces, cuando se habla del caso venezolano, bueno, hemos topado más o menos con lo mismo, por supuesto, con nuestras particularidades. Aquí se acabó la botija de dólares del enorme ingreso petrolero, de un boom que tuvo con sus picos y sus bajas, ¿no? Más o menos prolongado por casi 10 años. Entre Chávez y el comienzo del gobierno de Maduro. A Maduro le coincidió la disminución de los precios con el comienzo de su gobierno. Y el espalillarse todo ese dinero. Además, con el colapso absoluto, producto de la centralización absoluta de la economía, de todos los aspectos de la vida social venezolana. O sea, aquí hay una economía que no es tal, porque en una economía usted intercambia cosas y hay una racionalidad en cuanto a ese intercambio, cuánto valen las cosas. En Venezuela está destruido, y por allí yo me arranco en esta argumentación, hasta el sistema de formación de precios. Usted no sabe cuánto van a valer las cosas en el futuro, porque no hay manera de prever nada. Todo esto es una incertidumbre. Llegados a este punto, esta gente lo que probablemente está ensayando es un tránsito hacia alguna de estas vías. Por no hablar que en Cuba están haciendo lo mismo. En Cuba ha colapsado el sistema En Cuba ni siquiera se trató de hacer una rosca interna de poder o de distribución del poder económico, porque allí ni siquiera había élites económicas, porque Cuba no tiene nada. Entonces en Cuba se vivió por muchos años de la única fuente de financiamiento que tenían, que era el financiamiento externo. Lo hizo la Unión Soviética en algún momento, lo hizo Venezuela en algún momento, y cuando colapsa Venezuela, como ha venido colapsando en los últimos por lo menos 5 o 6 años, Cuba no le queda más que tratar de incorporar fuentes de inversión alternas, y esas son, por supuesto, las europeas, españolas sobre todo, la de los Estados Unidos y la de economías que más o menos se tratan de insertar en eso, pero que sigue manteniendo, y aquí está la tercera ratificación de este ejemplo, del ejemplo donde hay autocracias políticas y supuesto capitalismo en el plano económico, y digo supuesto y me hago énfasis en lo de supuesto, nuevamente en Cuba, ¿no? O sea, el régimen no se mueve un milímetro en lo político, pero en lo económico supuestamente da apertura al capital extranjero controlada por el poder político.
Este tipo de cosas nos lleva a reflexionar y debemos revisar todos estos casos para ver qué se intenta en Venezuela. Aún es prematuro hablar, reitero, de cómo se va a derogar el control cambiario en Venezuela, si eso va a ser una realidad, dado que aquí se han hecho anuncios muchas veces en el plano económico y eso nunca se termina traduciendo en algo real, pero las alertas tienen que estar encendidas, creo yo, hacia ese sentido. Aquí se está intentando la vía mixta en el plano económico-político de cara al futuro. Veremos si en Venezuela hay una reedición de lo que ya se ha conocido o esa vía mixta va por una vía propia, que no lo creo, porque justamente los aliados políticos y medio económicos que le quedan a Maduro en este momento son, para cosas de coincidencia histórica, Rusia, China y Cuba. Vamos a ir a la pausa comercial y venimos con nuestra sección Voces de la Democracia. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. ¿Te imaginas que alguien una las dos cosas que más te gustan solo para complacerte? Eso es lo que Il Sapore della Nonna hizo con la Ran Burger, una pizza rellena con 500 gramos de carne, rodajas de tomate, queso, jamón y tocineta. La unión perfecta de una pizza y una hamburguesa. Con la Ran Burger, Il Sapore della Nonna te da lo mejor de dos mundos, sin perder ese sabor característico de cada uno. No pierdas tiempo y búscala en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Empresa especializada en el ramo logístico está en la búsqueda de coordinadores de almacén, almacenistas, auditores de cargas, montacarguista, personal para maquilado y personal de mantenimiento. En Guarenas, Guatire, Barquisimeto, Maracaibo y Maracay. Envía tu currículum a empresaglobalca@gmail.com. La mejor experiencia de logística en Venezuela. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes, Actos valientes y grandiosos. victorias y derrotas. Ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. En el año 1960 nace formalmente en la ciudad de Bagdad la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Este organismo, creado por iniciativa de Rómulo Betancourt y el entonces ministro de Minas, Juan Pablo Pérez Alfonso, agrupó inicialmente a 5 países: Irak, Irán, Arabia Saudita, Kuwait y Venezuela. Pérez Alfonso señaló alguna vez que la iniciativa de la OPEP respondía a la necesidad de crear un instrumento de defensa de los precios para evitar el despilfarro económico del petróleo, que además es un recurso que no tiene la posibilidad de renovarse. De hecho, el ministro de Minas de Betancourt pronunció un memorable discurso en una reunión realizada en Caracas, donde participaron los 5 miembros iniciales más Qatar, que se había incorporado al organismo en 1961.
A través de sus palabras, Pérez Alfonso delineó en aquella ocasión el perfil de la organización, así como los fines que ésta debía proponerse. Caracas se siente honrada de haber sido sede de esta segunda reunión de la OPEP, en que se reafirmaron los principios de independencia económica ya sentados en Bagdad, y a los cuales se refirió tan acertadamente nuestro primer presidente, el ministro Salman, jefe de la delegación de Irak. Como dijo el presidente de la República, no se aspiraba a lograr éxitos espectaculares, sino a adoptar fórmulas concretas encaminadas a impedir pugnas competitivas a costa de los intereses primordiales en los países exportadores, entre quienes producen y comercian con petróleo con destino a los grandes centros industriales. Con la aprobación de los estatutos y de los arreglos financieros de la OPEP, así como con la designación del presidente de la Junta de Gobernadores, se establecen las bases administrativas de la organización. Y a ello agregamos que los 5 países fundadores ya cuentan ahora con un nuevo miembro, Qatar, y que además se tomaron otras resoluciones no menos importantes, podemos afirmar, sin exageración optimista, que la OPEP salió robustecida de esta reunión. Si bien son importantes los resultados alcanzados, ¿acaso lo es más el espíritu que presidió nuestras deliberaciones? Todo ha sido posible porque estamos convencidos de que los principios que dieron origen a nuestra organización y regirán su actividad futura van más allá de nuestras ideas personales y aún de los planteamientos de las agrupaciones a las que algunos de nosotros podemos pertenecer. Estos principios responden a las aspiraciones permanentes de nuestro pueblo de participar en forma activa en las decisiones que puedan afectar a su propio bienestar. Era la voz de Juan Pablo Pérez Alfonso. Qué difícil es conseguir material de Juan Pablo Pérez Alfonso. Es un discurso, por cierto, del año 60, año en el que se funda la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. Y en el año 60, cuando, como lo decía el micro, eran apenas 5 los países que habían fundado este organismo, y los recuerdo: Arabia Saudita, Kuwait, Irán, Irak y Venezuela. Venezuela, por cierto, el único de América dentro del organismo. Bueno, ¿cuánto ha corrido desde el año 60 hasta nuestros días? Y digo esto porque a la sazón de la OPEP, la política que en ella se derivó, que era una política consecuente con lo que era la política venezolana del gobierno recién estrenado de Rómulo Betancourt en aquel entonces, esa política de soberanía, de desafiar a las economías del mundo, pero sin desafiarlas demasiado, sino hacerse respetar, ¿no? Esa posición de utilizar lo que se tuviese a la mano para más o menos hacer intentos de modernización dentro de países que no eran justamente de acuerdo a lo que se prevía para entonces los más adecuados o los que más se pronosticara que podían tener modernización. Bueno, tuvo una repercusión incluso en la creación de PDVSA como empresa estatal, que funcionó muy bien por mucho tiempo, ¿no? Y que luego derivó, bueno, en una serie de distorsiones de cuya cúspide nosotros podemos hablar en los últimos años en cuanto a la absoluta desprofesionalización de la industria y todo lo que ha ocurrido desde la época en la que Chávez hizo su famosa purga dentro de PDVSA. Ahora, hablo del año 60, hablo del trecho que ha corrido desde allá hasta acá y de la política que hicieron estos hombres, porque considero justo y necesario, y este audio de hoy responde a esa inquietud planteada el día de ayer por un oyente, que Venezuela comience a revisar realmente qué va a hacer con el petróleo, tanto de cara al exterior, y esto es cuál va a ser la política que va a subir o que va a asumir en PDVSA en los próximos años, cuando esto cambie, cuando Dios mediante cambie,
¿Y cuál es la política que va a asumir el ciudadano venezolano con respecto al Estado mediado por esa relación petrolera? Petróleo vamos a seguir teniendo, que por cierto, no era esa la convicción que operaba en la época. Crear PDVSA, crear un modelo de Estado donde se utilizara el petróleo como palanca de desarrollo, única palanca de desarrollo en vista de que la agricultura, la ganadería, el turismo y otras palancas parece que para la élite gobernante entonces parecían insuficientes. Bueno, eso ya al día de hoy no tiene ninguna viabilidad en la realidad. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando usted lee lo que decía Pérez Alfonso en aquel entonces, cuando usted lee al propio Betancourt en Venezuela Política y Petróleo, lo que está detrás de todas las argumentaciones sobre la utilización del petróleo en Venezuela parte del hecho de que el petróleo se va a acabar, de que el petróleo no le quedan sino 10, 20 años. Por supuesto, estoy generalizando, pero es una visión pesimista del petróleo. Pesimista en ese sentido y positiva en el sentido de que el petróleo puede hacer maravillas. Y allí yo creo que viene la frustración en la vida, ya en el tramo final de la vida de Pérez Alfonso, cuando ve que esa parte positiva de lo que se pensaba podía repercutir el petróleo dentro de la sociedad venezolana, bueno, no terminó siendo así, sino que se terminaron generando caldos de corrupción, caldos de roscas, caldos de partidocracia y una cantidad de polvos que han traído los lodos que tenemos el día de hoy. Terminará Pérez Alfonso su vida diciendo, por cierto, que el petróleo es el excremento del diablo. Yo no creo eso. Con todo lo que ha ocurrido en la época de Chávez, con todos los escándalos que hemos tenido, el papel que tiene PDVSA al día de hoy, yo parto de una premisa distinta. Yo parto de la premisa de que la industria petrolera, bien administrada, de que la industria petrolera, por cierto, ya desprovista de esa idea de que el petróleo se nos va a acabar a la vuelta de la esquina, y ya desprovista de la idea de que el gran Estado es el único que tiene la posibilidad de sentar las bases del desarrollo en el país y utilizar ese petróleo para asentar ese desarrollo, bueno, el petróleo puede ser un negocio más dentro de los muchos que hay en Venezuela, como lo tienen los noruegos, como lo tienen otros países del mundo que han creado inclusive ese mecanismo famoso de los fondos soberanos, donde todo lo que deriva de la actividad petrolera va a un fondo que no se toca, que es caca, como decimos los venezolanos, y que es utilizado solamente para casos extraordinarios o para cuando Dios no lo quiera, ocurre una tragedia dentro de esos países y se amerite echar mano de esos fondos. El problema es que en Venezuela hemos vivido con criterio de inmediatez, con criterio de poner pañitos calientes, y para eso siempre hemos tenido a PDVSA, ahora más desdichada que nunca. Es hora de revisar la política de Venezuela en materia petrolera. Es hora de comenzar a hablar francamente, creo yo, de la privatización de la actividad petrolera en Venezuela, como debe privatizarse muchísimos ámbitos que hoy están bajo las manos del Estado, como debe darse espacio a la libertad en distintos ámbitos que hoy están bajo las garras de 4 o 5 que en nombre del Estado venezolano han creado unas mafias y que quieren seguir creando mafias y roscas para seguir llenándose los bolsillos y para hacer esa suerte de capitalismo de los panas al que yo aludía en la primera parte del programa, cuando los cubanos, los chinos y los rusos hablan de un país y dos sistemas nada, siguen aprovechándose de las ventajas del mercado libre para mantenerse en el poder mientras las mayorías siguen oprimidas y sin poder comprarse un pan. Esa es la realidad. Vamos a ir a la pausa comercial y venimos con la participación de ustedes sobre este y otros temas. Ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Si estás en los Estados Unidos y quieres enviar a Venezuela esos artículos tan difíciles de encontrar, tuplata.com.be lo hace por ti. Envía los productos que desees de forma rápida y segura y tus familiares los reciben en la puerta de su casa. Alimentos, artículos de limpieza, aseo personal y todo lo que necesitas para tu hogar. Con tuplata.com.be ya no será un problema enviar mercados completos a Venezuela. Ahórrale a los tuyos tiempo y dinero. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción.
RCR 750 AM. Porque lo bueno une. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Tenemos llamadas a través del 4829750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, mi amor. ¿Con quién tenemos el gusto? Aló, Sí. la señora María. Hola María, bienvenida. Adelante. ¿Cómo está? Bien. Mire, que se les ha olvidado a ustedes decir otro disidente, el Lizarrita. ¿Cómo? El Lizarrita. Ah, sí, claro. Sí, sí. Yo no he oído que lo habían nombrado. Sí, hay que meterlo en el paquete también. Bueno, mi amor. Gracias, María. Sí, serían en los últimos días Izarra, Maripili Hernández, el señor Navarro, ¿y quién se me escapa? Bernal, que fue el primero, el que inauguró los fuegos. Habrá que ver, el tiempo dirá qué pasará con esta gente. Tenemos otra llamada a través del 4829750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Aló, buenas tardes, mi hermano. ¿Con quién tenemos el gusto? Saúl, del 23 de enero. Hola, Saúl, un gusto, adelante. ¿Cómo estás, hermano? Aquí está. Saludos para ti y para el amigo Daniel. Así es. Mira, hermano, yo creo que el momento debe ser la desesperación tan grande de esta gente, chicos, que ellos mismos están acorralados. Uh-huh. Ellos mismos se entramparon, ¿me entiendes? Uh-huh. Porque esos son personas que manejan el dinero y a la vez son tan ignorantes que son como el que se gana la lotería y gasta y gasta y gasta y Uh-huh. cree que nunca se le va a acabar, ¿me entiendes? Así es. Entonces, eso es lo que le pasa a estos tipos, que esto es como una trampa cazabobo, ¿verdad? Uh-huh. Pero esto no tiene ninguna credibilidad, porque yo creo que ni siquiera con el doctor Omar Barbosa, que fuera el que diera esa noticia, Uh-huh. las inversiones extranjeras van a venir a Venezuela, Uh-huh. porque es muy difícil, porque lo está pronunciando una asamblea que no tiene ni credibilidad, ni autenticidad, y es negativa completamente, tanto dentro como fuera del país. Entonces, te digo honestamente de que no sé qué es lo que está en la mente de estos señores que todavía creen que este pueblo se está chupando el dedito. Gracias, nomás. No, gracias a ti, Saúl. Y es un punto importante que tiene dos perspectivas, ¿no? Hay una perspectiva que es la que utilizarían los abogados, la perspectiva jurídica, y qué bueno que tú recuerdas eso, de que cualquier país del mundo que quiera hacer inversiones en Venezuela no va a ver esto con buenos ojos, cree uno, porque recordemos que esa mayoría de países fueron los que dijeron que ellos no reconocían la Asamblea Nacional Constituyente, eso desde el punto de vista legal, pero aún si nos saltásemos el punto de vista legal y vamos al plano de lo práctico, ese que le gusta a mucha gente, que dice, bueno, no, ni la moral, ni la ley, sino vamos a los hechos reales. Bueno, los hechos reales también, tú has asomado un tanto, Saúl, en el punto de vista de la inversión extranjera, se rigen por un aspecto esencial, uno solo, que se puede englobar o desglosar en determinados aspectos más abajo, ¿no? Pero ese aspecto es la confianza. Y aún si esto se diese por sentado, o sea que esta decisión es jurídicamente válida, reconocida por la comunidad internacional, de que bueno, se acabó esto y entonces por lo que la palabra de la ANC es santa, bueno, ¿dónde está ese elenco de situaciones, ese elenco de condiciones para que realmente aquí venga una lluvia de capitales extranjeros a amortiguar la economía venezolana? ¿Quién garantiza qué en Venezuela? Nadie. Y no lo garantizan a los venezolanos, ¿qué le van a garantizar a los extranjeros? ¿Y quién garantiza qué con Maduro al frente de esto? De este bodrio de gobierno. O sea, ese es el problema. Desde el punto de vista de lo real, desde el punto de vista de lo jurídico, es inviable. Pero es un ensayo, es una tentativa. No por eso debemos descartarla. O sea, porque el proyecto de imposición avanza aun cuando ese proyecto de imposición no sea ni legal ni sea viable en la realidad. O sea, eso hay que tenerlo claro, porque así impusieron la ANC, para empezar por todo.
Tenemos otra llamada a través del 4829750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Marixa. Marixa, bienvenida. Gracias. Primera vez que llamo. Gracias. Pero te escucho todas las tardes. Gracias. Un abrazo a ti y a Daniel. Gracias. Y quiero decir que tienes una sonrisa muy bella. Ay, Dios. Bueno. Sí, muy linda, muy linda. ¿Sabes una cosa? Que también quiero, a ver si es posible, un servicio público. ¿Cómo no? Adelante. Mira, es el siguiente. Quetiapina. ¿Verdad? Quetiapina. 100 miligramos. Danos tu número, Marixa, por favor. Es que falta otro, Neomar. El número de teléfono para... Ajá. 577. Sí, 577. 8515. 8515, lo voy a repetir, Marixa, gracias. 577. 8515. Gracias, Marixa, por tu llamada. El servicio público es de quetiapina, presentación de 100 miligramos para Marixa al número local en Caracas 577-8515. Dicho esto, voy a leer, por acá tengo una denuncia que tiene nombre, apellido, su número de cédula, todo, entonces voy a dar lectura a la denuncia, denuncias que nos llegan así, con mucho gusto la formulamos, para algo estamos en Radio Caracas Radio. Luis Felipe Caicedo denuncia hoy, 2 de agosto, lo siguiente, y leo su mensaje que está acá en un papelito. Su cédula es la 641.004. Denuncio que soy jubilado del Instituto Nacional de los Servicios Sociales, el INAS, y los jubilados que cobramos por el Banco Provincial, a esta fecha no hemos cobrado lo que nos corresponde. Esto viene ocurriendo desde el año pasado. Los aguinaldos los cobramos por pedacitos y los sueldos cuando ellos quieren. Es más, por contratación colectiva tienen que pagarnos los días 27 y 28 de cada mes. Ellos alegan que es un problema que tiene el banco, que se cae, y eso es una completa mentira. Yo he preguntado, por ejemplo, en la agencia del Banco Provincial de Quinta Crespo y me han dicho que en ningún momento el servicio se ha caído. Todo es una mentira. Por favor, le agradezco a Radio Caracas lo que puedan hacer por nuestra situación. Somos varios jubilados en este problema. Repito, denuncia del señor Luis Felipe Caicedo, jubilado del INAS. Lo leemos con mucho gusto, lo que podemos hacer es divulgarlo y que llegue a los oídos que tiene que llegar. Yo le quiero agradecer también a el señor, por acá tengo su nombre, el señor Carlos Soto Ruiz, que me dejó una prueba de las tortillas Don Paco. Voy a probarlas, Carlos, a ver qué tal. Me gustan mucho las tortillas mexicanas, voy a probar eso más tarde. Pasó por acá y me dejó su mensaje de aprecio y de consecuencia con el programa. Tenemos más llamadas a través del 4829750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, Neomar. ¿Con quién tenemos el gusto? Antonio Mejía del Valle, Neomar. Antonio, bienvenido, adelante. Mira, Neomar, pero ¿quién va a venir a invertir medio aquí, chicos? Si no hay luz, no hay agua, delincuencia. Así es. Y esta asamblea totalmente ilegal. Entonces, es una clasecita también que yo le quiero dar a este gobierno. Mira, anteriormente se planificaba todo. Se planificaba. Mira, CanTV, la electricidad, el metro, PDVSA, porque la población va creciendo y esta gente no le hace mantenimiento a nada, no planifica nada. Como va viniendo, van viendo, y eso no es así. Ese es todo mi comentario, normal, y buenas tardes. Gracias, Antonio, y evidentemente esto también es así. Para que usted pueda desarrollar un negocio en el entendido de la economía capitalista mundial, en cualquier país donde usted se va a instalar, usted va a tener una sucursal, va a montar una empresa, usted requiere los servicios mínimos. Usted requiere que los trabajadores puedan llegar y cumplir sus horarios, y para ello demanda que esos trabajadores puedan tener transporte. Si no pueden transportarse de su casa hasta su trabajo, ¿cómo van a rendir? Si esos trabajadores no pueden comer, no pueden meterse las 3 papas, como decimos los venezolanos, bueno, ¿cómo va a rendir? ¿Cómo va a tener aliento ese hombre para realizar una manufactura? ¿Cómo va a hacer algo para realizar un trabajo intelectual? ¿Con qué va a poner a pensar las neuronas? Esas son todas cosas que se piensan cuando usted va a montar un negocio en cualquier país del mundo. Por no hablar de esos famosos estudios que se hicieron hace mucho tiempo en varias partes del mundo y que comparaban a Venezuela
con otros países de la región, ni siquiera del mundo, porque no tenemos que irnos para Europa, ni tenemos que irnos al norte de América, sino que podemos ver a Sudamérica, cuánto se llevaba o demoraba montar una empresa privada en Venezuela y cuánto se demoraba, por ejemplo, hacerlo en Santiago de Chile o en Bogotá. Ese tipo de cosas. Bueno, y las diferencias eran abismales. Aquí la gente se le puede ir un año tratando de formalizar desde el punto de vista jurídico todo lo que lleva una empresa. Todas esas cosas espantan las inversiones. Y un país, mis estimados amigos, no funciona por palabra. Un país funciona por real. Esa es la realidad. Porque así hay que hablarle, porque no entienden. Un país funciona en los tiempos que corren, no por ideología. O sea, aquí nadie come con el legado de Chávez. Aquí la gente come con el dinero. Y esa es la realidad del siglo XXI en Venezuela y en la Conchinchina. Lo que pasa es que, bueno, el tema de la ceguera ideológica, que a veces ni siquiera es ceguera ideológica, sino que es pretexto para hacer marramucias, se sigue imponiendo. Vamos con... ¿tenemos otra llamada? Antes de leer los mensajes. Tenemos una llamada. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Sí, habla con Alejandro González. Alejandro, bienvenido. Gracias. Mire, mi opinión es la siguiente, que ya las condiciones están dadas para un paro nacional. Ya prácticamente el país tiene un paro técnico, pues, y haría falta un paro nacional para terminar de sacar estos vagabundos, porque sacando a esta gente y colocando gente honesta y preparada, porque usted se da cuenta que en Chile, en Colombia, todos los políticos son economistas, son gente preparada, pero aquí lo que son puro gente, choferes, abogaditos, cositas así que no tienen ningún conocimiento. Entonces, esa es mi opinión. Gracias. Bueno, esto podrá sonar elitista, ¿no? Pero yo tenía una discusión, no una discusión, sino que recuerdo un punto de vista que se ventilaba en la Simón Bolívar en una clase hace un tiempo y que alguien aludía con respecto a la preparación de las élites para asumir el poder, y el poder político específicamente. Si usted revisa Francia... corte comercial y venimos con más. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Son las 4:48. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be con sistema de rastreo del paquete a través de la web para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il Sapore de la Nonna se ha convertido en el punto de encuentro de quienes quieren disfrutar de una buena pasta, de un espectacular risotto o de deliciosas pizzas. Anímate a probar el asado con tocineta y champiñones, el Gordon Bleu acompañado con pasta al filetto, los raviolis de carne, pollo o ricota y espinacas con sus deliciosas salsas del día, la tradicional pasta Frank Sinatra con camarones y lomito. Eso y muchas cosas más las consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Les estamos presentando Y Así Nos Va
cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. No sé dónde me quedé porque tuvimos una interrupción con el audio. Estamos en cadena de radio y televisión, en la señal abierta. Quienes están escuchando probablemente lo hacen a través de rcr.tv y por supuesto en diferido. Creo que en el corte anterior, antes de que tuviéramos esta interrupción, Alejandro González hacía un planteamiento que yo quería redondear. Alejandro aludía al hecho de la formación de las élites y del perfil profesional de quien pretenda ser un dirigente político, o más aún, quien pretenda ser un funcionario de gobierno, quien pretenda dirigir los destinos de un país. Y yo decía que esto puede sonar muy elitista, puede sonarle muy chocante a mucha gente, porque por supuesto hay ejemplos en la historia para todo, ¿no? Rómulo Betancourt fue un buen presidente y Rómulo Betancourt nunca culminó su carrera profesional. Más allá de que fue un autodidacta, más allá de que un hombre que bajo ese esquema de autodidacta inclusive llegó a hablar varios idiomas, leía el francés muy fluidamente, según quienes lo conocieron. Era un hombre que sabía de petróleo, de economía, de cultura, sabía de todo. Rómulo Betancourt sin tener un título profesional siquiera. Como fue quizá Carlos Andrés Pérez, un hombre hecho a sí mismo también, y muchos otros, ¿no? Hay ejemplos de todo, de profesionales exitosos y de gente que no es profesional y lo hace muy bien en la primera magistratura del Estado. Pero si nosotros nos vamos, por ejemplo, a un caso que yo recuerdo que se discutía en alguna ocasión, no recuerdo por qué, en la Universidad Simón Bolívar, allá hablaban compañeros de clase del doctorado en ciencia política, hablaban del esquema de Francia, por ejemplo, donde compañeros que habían vivido allá, que habían estudiado en Francia, decían que un rasgo de la sociedad política o de la élite política francesa era muy descriptivo de cómo se llevaba la política allí. Y era justamente el perfil profesional o formativo que tenían los dirigentes. En París funciona una escuela que se llama la Escuela Normal Superior de París. Y de allí sale toda la élite política, básicamente, de la República de Francia. Si usted no estudia allí, probablemente usted no pueda llegar nunca a presidente de la República. Más allá que usted sea un hombre de derecha, de izquierda, de centro, lo que sea. Estamos hablando de que todos los funcionarios de gobierno, la burocracia, en la acepción positiva del término, es decir, de esas personas que se forman para estar detrás de las oficinas o de las dependencias del Estado y cumplir un servicio público de cara al ciudadano. No estoy hablando de burócratas que se pintan las uñas, ni que entran a trabajar a las 10 de la mañana y se van a la 1 de la tarde, que es como los entendemos generalmente de este lado del mundo. Es decir, es un burócrata, no. Estoy hablando de gente formada para trabajar al servicio del público en el Estado. Son formados en esta institución. O sea, en Francia, la élite es formada para gobernar. Probablemente ocurra lo mismo si nosotros revisamos en Estados Unidos también con distintas escuelas. Allá no está restringido a un solo instituto. Allá está Yale, está Harvard, están distintas escuelas de negocio. Pero son personas que se forman para gobernar. Porque gobernar, amén de que usted pueda tener muy buenas intenciones, usted no puede pretender gobernar un país como si usted está jugando caballos en una esquina, pues. O si tú estás jugando caballo en un botiquín y va a ver si la pega. A ver si mete 5 caballos en una carrera y con un cuadro que sé yo y la pega, ¿no? Eso no es así. Más allá de lo que ya he dicho, que hay gente que no necesariamente pasó por una universidad, pero que a lo largo de su vida se cultivó a sí mismo y que se preocupó por atender temas que tenían que ver con el gobierno y con conocer a un país y cómo un país puede salir de la pobreza, insertarse en la senda del desarrollo. Y ese fue el caso. Y es, por cierto, el caso que yo más admiro en política, el caso de Betancourt, que Carrera Damas lo definió muy bien en alguno de sus libros, como esa aspiración del propio Betancourt de vencerse a sí mismo. Y vencerse a sí mismo es vencer las dificultades que uno tiene de nacimiento, vencer el entorno socioeconómico, vencer las adversidades emocionales, vencer todo lo que tiene que ver con diques de contención para uno estar al servicio del país. Eso lo logró Betancourt en mucha medida. Pero bueno, yo creo que eso debe revisarse en Venezuela también, porque el viejo mito de que los gobernantes tienen que parecerse al pueblo, bueno, está bien, pero es que acaso nosotros vamos a tener por concepción del pueblo siempre a un sujeto que, por cierto, lo trató de conceptualizar Acción Democrática en un momento en el país como el llamado Juan Bimba. No, el pueblo es muy diverso. El pueblo en Venezuela, yo creo que al día de hoy, desde las personas que menos tienen, desde los más humildes hasta los que medio tienen, que no son muchos, y los que son menos aún, que son los que más tienen,
Bueno, son personas que se preocupan por estudiar, por profesionalizarse. Aquí todo el mundo, todo muchacho, desde los sectores más humildes del país, tratan de meterse en una universidad, creo yo, porque todavía, a pesar de las adversidades, hay gente que dice, bueno, a uno lo que le va a quedar es la educación, y es la vieja letanía de los padres que le queda siempre, ¿no? A uno lo que le va a quedar es el estudio. Y eso es pueblo. El pueblo no es solamente el que es un tipo como dicharachero, y entonces porque tiene verbo fácil y porque es un encantador de serpientes. No, eso no es solamente pueblo. Pueblo es todo. Es una noción muy difícil de encasillar. Pero bueno, dicho esto, nosotros se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Voy a reiterar una denuncia que tienen por acá porque sé lo difícil que es vivir así. Buenas tardes. Nunca se acabará el petróleo en Venezuela, dice alguien. Y la denuncia dice 5 meses sin agua, sin transporte, sin aseo ni gas y todo cerraron porque contaron la CanTV y no hay internet desde hace casi 2 meses. Dice por acá Julio García. No nos dicen qué ubicación. Bueno, lamentablemente no tengo los mensajes completos para precisar con pelos y señales dónde está ocurriendo esto, pero tenemos que, como ya les he dicho, despedirnos por el día de hoy. Volveremos mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCF 750 AM.